de la Biblia. Policarpo en el 130, por ejemplo, ya escribía cartas diciendo los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Policarpo era un discípulo de Juan. Y él decía, a mí Juan me lo ha dicho, los testigos directos. Entonces, la diferencia entre estos 4 evangelios y todos los demás es que los testigos directos los confirmaron como tales. Y dijeron, estos 4 son, y estas cartas son. Ya San Pablo sabía que habían cartas falsas escritas bajo su nombre y señalaba a todo el mundo, estas cartas son falsas, ¿no? Sabemos que también San Pablo escribió algunas cartas que él menciona en sus cartas, les he escrito, por ejemplo, los de la Odisea, nos dice, y esas cartas se han perdido. No existe la carta del apóstol San Pablo a la Odisea, ¿no? Pero sabemos que otras cartas que se han escrito son posteriores y que no se han conservado, y algunas que se han conservado no corresponden a las cartas que originalmente fueron escritas por sus autores. Entonces, no es en el siglo IV, ni mucho menos en el siglo XVI, tan tarde, cuando el canon de la Biblia se establece. Lo que sí existía era que los cristianos no vivían muy preocupados de las versiones, porque poco a poco la comunidad ya comenzó a saber cuáles eran las versiones falsas. Lo que sí existían eran copias con distintas traducciones o distintos énfasis, distintas comas, porque hay que recordar que en ese entonces un libro escrito, mucho más la Biblia, era un tesoro incalculable, porque costaba muchísimo escribir. Muy pocos sabían escribir, eran amanuenses, escribas, ¿no? Y estos escribían y copiaban cuidadosamente, pero se copiaba cuando alguien leía en voz en alto. Entonces algunos se podían quedar dormidos, otros podían distraerse, otros interpretar una coma donde no había. Entonces existen algunas irregularidades, pero eso al pueblo y a los sucesores de los apóstoles, a los obispos, no les preocupaba mucho. ¿Por qué? Porque el cristianismo tenía la tradición viva, que es la otra fuente de la revelación. En el Concilio de Trento, muchísimo tiempo después, es decir, el concilio que va de 1545 a 1563, se establece como dogma de fe que los libros de la Sagrada Escritura son los 72 que hoy nosotros conocemos, de los cuales 27, los 4 evangelios, las cartas paulinas, las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, la carta a los Hebreos, cuyo autor no se conoce, durante mucho tiempo, hasta el siglo XX se creía por muchos que era de San Pablo, y muchos van a encontrar que, por ejemplo, el Papa Pío XII en algunas encíclicas dice en la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, o algunas Biblias viejas de familia, yo conservo una, por ejemplo, de mi familia, que todavía dice carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hoy se sabe que no fue de San Pablo, pero se sigue sabiendo que es un libro revelado y que en consecuencia corresponde al Nuevo Testamento, así que no hay disputa ahí. ¿Qué cosa pasa con todos los otros pseudoevangelios encontrados? Se sabe que fueron libros gnósticos, es decir, escritos por herejes, por aquellos que habían distorsionado la fe, que para poder darle credibilidad a su propia herejía decían, mira, eso dice Pedro, o eso dice la carta de San Pablo, eso dice el Evangelio según San Juan, pero yo tengo un Evangelio según Santiago o un Evangelio según San Pedro, y le ponían los nombres de los discípulos directos. Pero muchos de esos evangelios, entre comillas, son escritos en el siglo VIII, 7, 6, 5, más temprano del siglo II. Y en consecuencia, todos los discípulos de los discípulos sabían que esos libros eran falsos. No había ninguna confusión. Como digo, Policarpo en el año 130 ya dice, los evangelios son estos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hoy se descubriera un evangelio que estaba escondido? Se sabe automáticamente que forma parte de los evangelios falsos. ¿Por qué? Porque ninguno de esos evangelios fue confirmado, aprobado por los testigos oculares directos que estaban vivos cuando se escribieron los evangelios. Juan estaba vivo cuando se escribió el último evangelio y Juan dijo, estos evangelios son verdaderos. Mateo, Marcos, Lucas, ellos vivieron conmigo, yo los conocí, ¿no? San Pablo dijo, estas son mis cartas, esta no. Policarpo, el discípulo de San Juan, dice, estos son los evangelios, estos no. Y en consecuencia, lo único que se hace en 1545 a 1563 durante el Concilio de Trento es establecer que esos son los
libros del Antiguo Testamento y del Nuevo, porque Lutero había decidido botar libros del Antiguo Testamento a la basura, como por ejemplo los dos libros de los Macabeos o el libro de Ruth, ¿no? Para nosotros los católicos siempre habían estado en la tradición, entonces hubo que establecer un dogma para decir, esos están equivocados. Entonces, no es que la Biblia se estableció recién porque Constantino se le ocurrió en el siglo IV o porque un concilio lo estableció en el siglo XVI, sino que la Biblia siempre existió porque la tradición divina lo atestiguaba. Estos son los testigos directos y ellos fueron los que aprobaron estos libros y ningún otro más. En consecuencia, si hoy en día se desentierra un libro, ese libro irá pues al Discovery Channel, será una curiosidad, pero nunca va a poder ser un libro de nuestras sagradas escrituras porque los testigos directos que podían verificar que ese libro es verdadero ya han muerto y la Santa Madre Iglesia ha dicho que ya no hay más libros porque los testigos dijeron que ya no había más libros. Que tengas un buen día.